Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles de nuevo a través de este canal. Es una bendición para nosotros llegar hasta sus hogares y compartir la palabra de Dios. Una vez más les invito a reflexionar, a meditar acerca de la Escritura. El título de esta predicación es Esfuérzate a entrar y está basada en el libro de Mateo, capítulo 13, versos 13 y 14. Los invito a leer esta porción bíblica. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Te invito a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra, Señor, porque tú dices en ella que no volverá a ti vacía. Permite que lo que veamos en esta predicación, en este tiempo, sea edificación para cada uno de los oyentes. En Cristo Jesús. Amén. El Señor Jesucristo enseñaba por parábolas. La parábola es una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza, en este caso espiritual. Jesús explicaba su doctrina y por parábolas, y esta es una de ellas. Él pasaba por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. De pronto alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, en Lucas 13:24, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Imaginemos dos casas y sus puertas, una grande y una angosta, una pequeña. La grande muy llamativa y la otra simplemente una puerta sencilla, diminuta, angosta. ¿Y qué habrá detrás de esas puertas? Siempre existe un deseo o una tentación el ir y abrir cualquiera de las dos puertas y ver qué hay del otro lado de ellas. Pero antes de tomar una decisión al abrir las puertas, pensemos y recordemos la pregunta que le hicieron a Jesús. Señor, ¿son pocos los que se salvan? Ellos esperaban una respuesta acorde a lo que creían, pues eran judíos, de que los únicos serían ellos a tener acceso a la salvación, a excepción de aquellos pecadores y herejes. La respuesta de Jesús fue más allá, más importante. Les dijo que se aseguraran de que uno mismo entrara por esa puerta angosta. Y esta puerta angosta, el reino está aquí descrito como una puerta angosta, que ofrece una casa con admisión limitada. Notemos que esta puerta se cerrará algún día, cuando comience la fiesta, las bodas del Cordero. Podemos ver en Mateo 25:10 la parábola de Jesús de las 10 vírgenes, 5 de ellas las sensatas y 5 de ellas insensatas que no estaban preparadas con su aceite. En el versículo 10 de Mateo 25 dice, pero mientras ellas iban a comprar el aceite, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Esto es, el reino está abierto a través de esta puerta angosta. Pero un día esa puerta angosta se cerrará y no habrá tiempo. No habrá chance para que aquellos que quieran entrar, entren. Esta parábola es una enseñanza para aquellos y para cada uno de nosotros de que un día será demasiado tarde para entrar.
¿No valdrá la pena clamar? Porque usted dirá, yo te conocí, Jesús, si no ha habido una respuesta previa al mensaje que él predicó. Aquí no habrá una posibilidad de una admisión automática para nadie. Algunos judíos serán excluidos y en su lugar se encontrarán los gentiles de todo el mundo, como usted y yo, junto con los santos del Antiguo Testamento. Entonces, dos caminos, dos destinos, dos puertas, una espaciosa, ancha, y la otra angosta. Un camino que lleva a la perdición, otro camino que lleva a la vida eterna. Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Quiero dar dos ejemplos de dos personas en las Escrituras que anduvieron en el camino de perdición. Este camino que ellos escogieron al entrar por la puerta ancha que lleva a la perdición. Pero hay una diferencia entre estos dos personajes. En Lucas 6:16, el Evangelio de Lucas, el doctor lo describe así: Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Judas, siendo uno de los apóstoles del Maestro, compartiendo con el Señor la mesa, el tiempo, el momento en que el Señor hacía los milagros. Aún así, se convirtió en ser el traidor del Maestro. Y entró, dice la palabra de Dios en Lucas 22, del 3 al 6. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo entregaría a Jesús. Ellos se alegraron y convinieron en darle el dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregarlo a espaldas del pueblo. Esto es lo que produjo el enemigo en la vida de Judas Iscariote. Y como todos sabemos, el fin de Judas se encuentra en Mateo 25:7, que arrojando las piezas de plata que le dieron, el convenio, en el templo, salió, después que vio al maestro, salió y fue y se ahorcó. ¿Te fijas aquí cómo podemos ver este personaje de Judas Iscariote escogiendo la puerta ancha y espacioso el camino que lleva a la perdición? Él se perdió, aún estando cerca del maestro, aún conviviendo con los discípulos del maestro, aún siendo parte de los escogidos de Dios. Esto me lleva a sacar esta deducción de que no todos los que están o que le dicen al Señor, 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 creo en ti, podrán entrar en el reino de los cielos. Así es que abramos los ojos acerca de tomar una buena decisión en cuanto a las dos puertas. El otro fue el hijo pródigo, una historia que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versos del 1 al 32. No vamos a leer toda la historia, pero quiero contarles que esta persona le pide a su padre y le dice, Padre, dame la porción de los bienes que me corresponden. Y era una ofensa para un padre que un hijo le pidiese la herencia antes de que muriera, o cuando ya iba a perecer, pasar a mejor vida, como decimos. Dice, no muchos días después que le pidió la herencia a su padre, y su padre accedió a dársela, juntándolo todo, dice Lucas 15:13, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo
perdidamente. Pero notemos esta palabra, viviendo perdidamente. Y esto nos dice a nosotros que él vivió en pecado, malgastó el dinero que su padre le había dado. Sufrió hambre y comenzó a faltarle el dinero. Tuvo que apacentar cerdos, comió de las algarrobas de ellos, de la comida de los cerdos, pero recapacitó. Aún estando ahí, él dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan para comer? En el verso 18 de Lucas 15, él tomó una decisión que quizás tú y yo también tenemos que tomar un día. Él se levantó y dijo estas palabras: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Cómo vemos a los dos personajes que estamos estudiando? A Judas, que no se atrevió a pedir perdón. Pero ¿cómo vemos la vida del hijo pródigo? Que él recapacita, él se levanta, él toma una determinación de ir a su padre y pedirle perdón. Y sobre todo, el tomar esa responsabilidad de decirle: hazme como a uno de tus jornaleros. En el versículo 24 dice la palabra: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzó a regocijarse el padre. ¿Por qué? Porque el hijo se retractó, porque el hijo vino a pedir perdón. A diferencia de Judas, el hijo pródigo se arrepintió verdaderamente. Y es una enseñanza que nosotros podemos ver. La puerta ancha que lleva a la perdición, la puerta angosta que lleva al camino de la vida eterna. En Juan 19, Jesús nos dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Él mismo lo dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en Juan 11:25 vuelve a decir: Señor, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Te invito a entrar por la puerta estrecha. Esa puerta que debes esforzarte a entrar por ella. ¿Será difícil el camino? Claro que lo será. Pero tenemos quien está a nuestro lado. Jesús prometió estar siempre con nosotros, todos los días hasta el fin del mundo. Te invito a caminar por ese camino angosto y a ser un jornalero y trabajar para el bien y la causa de Jesucristo, de nuestro Padre Celestial. Te invito a seguir por el camino y la verdad y la vida que es Jesús. Gracias por escuchar esta palabra. Espero que te ayude a tomar una determinación importante en tu vida, de seguir y ver que el mejor camino al cielo es Jesús. Dios te bendiga.
juntos, cantemos juntos. Nubes llegará, los reinos se inclinarán. Cadenas romperá y toda alma alabará. Pues ¿quién detiene al poderoso? Nuestro Dios es león, el león de Judá, quien ruge y pelea en nuestras batallas. Todos se postrarán ante Él. Nuestro Dios es Cordero, que inmolado fue, el pecado quitó y nos dio libertad. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Se doblará toda rodilla. Puertas abran ya, puertas abran ya, camino para nuestro Rey. Él vino a salvar y al cautivo libertar. Pues ¿quién detiene al poderoso? Nuestro Dios es león, león de Judá, quien ruge y pelea en nuestras batallas. Todos se postrarán ante Él. Nuestro Dios es Cordero, que inmolado fue, el pecado quitó y nos dio libertad. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Se doblará toda rodilla. ¿Quién detiene al poderoso? 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 ¿Quién lo detendrá? Nuestro Dios es león, el león de Judá, quien ruge y pelea en nuestras batallas. Todos se postrarán ante Él. Nuestro Dios es Cordero, que inmolado fue, el pecado quitó y nos dio libertad. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Se doblará toda rodilla.